capítulo 26, versículo 49. E vamos estar lendo dois versículos apenas, versículo 49 e versículo 50, que nós podamos estar atentos a todo o que Deus vai falar com nós. Amém. Todos encontraram? Mateus capítulo 26, versículo 49 e 50, diz assim a palavra de Deus: E em seguida se acercou a Jesus e dijo: Salve, maestro, e le besou. E Jesus le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 49 de nuevo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Cierra tus ojos un momento más. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea tu voz hablando con nosotros, la voz del Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, el Espíritu que constriñe, el Espíritu que nos guía al camino, a la verdad y a la justicia, en el nombre de Jesús, y a la vida, el Espíritu que habla a nuestros corazones, y cuando habla no nos deja ser la misma persona. Pedimos que seas tú y no nosotros, y te damos las gracias porque estamos en tu casa y podemos oír tu palabra. En el nombre de Jesús te adoramos y pedimos ser libre para obrar en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tome tu asiento adorando y glorificando al nombre del Señor. Cuando mi llamado se torna una maldición, cuando nosotros vamos a oír palabras como estas, es muy común, hermanos, que el diablo va a hacer de todo para que tú no pongas atención. Él va a lanzar saetas de sueño, de desánimo, de desatención. El niño va a llorar, algo va a suceder. Habrá gente que va a llegar atrasada y va a hacer ruido para que tú pierdas el enfoque. Pero yo te pido, ponga la atención en lo que Dios va a hablar con nosotros. Y que esta palabra sea, si no un remedio, sea un antídoto para que nosotros no vengamos a caer. A lo mejor caíste en esta trampa. Hoy el Espíritu Santo puedes levantarte, restaurarte, si tú y yo abrimos el corazón para que la palabra de Él venga y haga todo lo que ella quiera. Amén. Cuando mi llamado se torna una maldición. Nosotros leemos aquí el exacto momento donde Judas, él tuvo el último encuentro con su Maestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y aquí el exacto punto donde Jesús está en el huerto del Getsemaní, juntamente con los discípulos, y Él está con ellos allí en oración. Y la Biblia dice que Jesús se aparta, llama a Pedro, Juan, Santiago, se aparta un poquito más para adelante y dice a estos tres discípulos: mi alma está angustiada, oren conmigo. Y Jesús se aparta aún más y queda solo. Y es aquí que la Biblia va a decir que Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, todavía sea hecha tu voluntad y no mi voluntad. Jesús viene, la Biblia dice que los discípulos están durmiendo, y esto pasa unas 2, 3 veces en la Biblia, no me recuerdo exactamente, pero Jesús viene en el final, llámalos, despiértalos, y habla a ellos: vosotros no pudieron estar vigilando conmigo ni siquiera una hora. Y ellos van a hablar, tener un diálogo, y Jesús dice: basta, ya viene aquel que va a traicionar el Hijo del Hombre. Y viene Judas, y la señal de la traición era un beso. Ellos iban a identificar quién era Jesús por el beso que Judas iba a dar en Jesús. Me llama la atención que este beso es algo íntimo.
Claro que Judas no dio un beso en la boca de Jesús, sino en las cachetas. ¿Se habla cachetas? Cachetas. En el Uruguay por lo menos se habla cachetas. Mejillas. Mejillas. Bueno, las cachetas, gloria a Dios. Y esto es una señal de intimidad. Él miró a Jesús y dijo: Maestro, salve Maestro. Y dio un beso en las mejillas, ay Dios mío, mejillas de Jesús, en la mejilla de Jesús, en la cacheta de Jesús, gloria a Dios. En portugués, la bochecha de Jesús. Y esto era un señal de intimidad. Es interesante nosotros ponermos atención aquí, que Judas trae este beso, y este beso es la señal que él estaba entregando, reconociendo quién era Jesús y entregando Jesús para que los romanos pudieran llevar a Jesús. Me llama la atención, hermano, que Judas tenía una comunión con Jesús. Judas, como todos los 12 discípulos, estuvo caminando con el Señor, ¿me entiendes bien? Gloria a Dios. Estuvo andando con Jesús 3 años y medio. Él vio los milagros, tuvo experiencias. Él oró y los enfermos fueron sanados. Él recibió provisión del cielo cuando Jesús envía los 12, después los 70. Y en el regreso los preguntan: ¿faltó algo? Ellos dijeron no. Ellos tuvieron experiencias de provisión con el Señor, porque aquel que hace la obra tiene estas experiencias de sanidad, de provisión, cuando estamos en el llamado de Dios en nuestras vidas, bajo el propósito de Dios. Judas caminó, vivió, experimentó. Nosotros no estamos hablando de alguien que está caminando con un pastor, de alguien que caminó con un apóstol de Jesucristo o un testigo de Jesús mientras estuvo allí. No, estamos hablando de alguien que anduvo con el Maestro, hermano. Tú imaginas, oír la palabra de Dios en una prédica ya es algo que nos emociona, nos toca. Dios habla con nosotros. Ahora tú imaginas Jesucristo predicando a alguien y nosotros oyendo la voz de Jesús, hermano, las enseñanzas de su propia boca. No es algo común, es el propio Hijo de Dios enseñando y hablando la palabra más pura, más verdadera. Si tú imaginas que hoy nosotros predicamos lo que Jesús enseñó y el poder de Jesús está en esta palabra, y Él sana y Él hace personas nacieron de nuevo. Tú imaginas cuando Jesús Él mismo estaba predicando, cabrón. Era diferente, era algo sobrenatural. Tanto es que la Biblia dice que las multitudes venían y seguían a Jesucristo. Judas tuvo esta experiencia, hermano, de oír la voz de Jesús, de oír la palabra más pura, la palabra más poderosa. Si había alguien que tenía toda la unción del cielo, era Jesucristo. Si había alguien que tenía todo el poder del Espíritu Santo, Jesucristo. Al punto de la Biblia decir que todos los enfermos que estaban con Él en una situación fueron sanados. Todos los que tocaban en Jesús en una determinada situación fueron sanados. Él estaba con el Maestro. Pero Él manifestó algo en su corazón que también llama nuestra atención y nos preocupa, porque nosotros estamos sujetos a caer en esta misma trampa. ¿Qué trampa, pastor? De sermos llamados como Judas fue, de estarmos caminando como Él caminó, pero en el final echarmos todo fuera. En el final, hacermos la bendición de un llamado de Dios en nuestras vidas tornarse una maldición. Y eso es very dangerous, muy peligroso, porque podemos estar caminando con Jesús como los discípulos en el camino de Emaús, de Lucas capítulo 24, pero no sabemos que es Jesús que está con nosotros, el Salvador, aquel que resucitó. Podemos estar viviendo las provisiones y en el final echarnos fuera. Podemos estar, ponga atención, podemos estar ahí con el Señor y en el final perdernos todo. Alguien que es llamado por Dios tiene un privilegio de servir a Dios, pero también tenemos
la preocupación de no perdermos este llamado, de no hacermos con que algo bueno sea algo malo en nuestras vidas. Yo quiero hablar con vosotros sobre esto. ¿Cómo Judas hizo? ¿Cuáles fueron las decisiones que él tomó, que hizo con que el llamado de Dios en su vida, que era perfecto, él fue llamado a ser un apóstol, alguien, un discípulo, un testigo vivo que Jesús estuvo y caminó en la tierra, algo que iba a dar continuidad al ministerio de Jesucristo cuando él se ascendiera al cielo? ¿Cómo él hizo esto bueno tornarse malo? ¿Cómo él hizo el llamado de Dios en su vida tornarse maldición? Vamos a meditar un poquito, pero dos cositas antes de entrarmos en esta palabra. Judas fue llamado por Jesús, tú y yo somos llamados por él. Una duda que mucha gente tiene al respecto de Judas es que es una pregunta: si Judas fue predestinado a ser el traidor, porque la Biblia en el Antiguo Testamento, si no me falla la memoria, el libro de Isaías, que es el profeta mesiánico, ya no va a hablar de alguien que iba a traicionar el Hijo de Dios, de alguien que iba a comprar un campo, y este campo, este lugar tenía un nombre de campo de sangre. Ya había una profecía. La pregunta que mucha gente hace es: pastor, ¿será que Judas ya fue predestinado? Y la respuesta bíblica es no. Había un lugar y Judas tomó las decisiones equivocadas, y él por sus decisiones se puso allí. ¿Entiendes bien? Había una profecía, había un lugar. Él no estaba predestinado a ser el traidor, aquel que iba a traicionar, sino que estaba allí un lugarcito, y la Biblia dice que Judas dio lugar al diablo. El diablo entró en el corazón de Judas y él vendió al maestro. Él hizo esto. Entonces, solo para sanar nuestras dudas hasta ahí, todo bien, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿cómo el llamado se torna una maldición? Primera cosa, cuando servimos a Dios más por la apariencia que por la esencia. Judas reveló esto a nosotros. Él daba su opinión en cuestiones financieras, porque la Biblia dice que él metía la mano en el bolsillo y robaba el dinero que estaba allí. Él estaba abriendo brechas y él opinaba porque tenía interés, él tenía el deseo, pero no era algo de su corazón servir a Dios, sino que él estaba hablando porque tenía un deseo personal. No era la esencia, sino la apariencia. No era la preocupación en la obra de Dios, sino que la preocupación por el deseo que él tenía en su corazón. Pero Jesús tomaba las decisiones en función de agradar a Dios. Y esto ya nos enseña muchas cosas, porque podemos servir a Dios para sermos vistos, se habla así, sermos visados por la gente, y no para servicio de la obra de Dios. Y hay una diferencia muy grande en sermos vistos o trabajarmos para Dios. Es lógico que alguien que trabaja para el Señor va a ser visto por la gente. Es lógico, pero no es esta la motivación que debe estar aquí adentro de nuestro corazón. Nuestra motivación es: yo voy a servir a Jesús, mismo que nadie me esté mirando, mismo que nadie me reconozca, mismo que no tenga un aplausito, mismo que venga el rechazo sobre mí, mismo que la gente va a chismear al respecto mío, mismo que venga todo, hermano. El deseo es servir, pero hay gente que está en la iglesia, y yo creo que tú y yo no tenemos ese sentimiento, que sirve a Dios para aparecer, para ser visto, para tener reconocimiento humano. Y estas personas, aquí en la iglesia no hay nadie, somos todos cristianos por la esencia. Hay gente que está sirviendo más por la apariencia. Hay una materia que no existe en teología, pero debería existir: lambetología, hermano. ¿Sí? En Uruguay nosotros decimos chupa oreja. Se habla ya en Ecuador así. Aquella gente que en portugués se dice puxando saco, puxadores de saco. A la gente que está
cerca de las personas solo para dar un elogio, para estar allí, para que la gente recuerde. No, hermano. Los cristianos que tienen un llamado de Dios y no desean que Él se haga una maldición, ellos están sirviendo a Dios, pase lo que pase. Aleluya. Ser visto o servicio. ¿Qué estamos haciendo? Servimos a Dios por la esencia de nuestro corazón, porque amamos a Él, o porque deseamos ser recordados por la gente. Estamos aquí en un culto de enseñanza y es natural que el alimento bíblico sea más fuerte. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18, versículo 9, la Biblia va a decir que habían dos personas adentro de la iglesia, el fariseo y el publicano. Y el fariseo estaba en el primer lugar de la iglesia. Y él levantaba las manos, levantaba la voz y decía: gracias, Señor, porque oro tantas veces por semana, porque ayuno 2 veces por semana, porque soy diezimista y no lo soy como este publicanito que está aquí. Él estaba buscando ser lo que visto, reconocido, pero la Biblia dice que había un publicano que estaba allá atrás y no tenía coraje de levantar la cabeza al cielo, porque decía: Señor, tiene misericordia de mí, que soy pecador y no soy digno ni de levantar mi cabeza y mirar hacia el cielo. Uno estaba para ser visto y otro estaba buscando perdón para que su esencia fuera restaurada. Es una diferencia, y yo te voy a hacer preguntas para que tú y yo podamos meditar en eso, y tú que estás en casa también. Cuando estamos aquí en la iglesia, ¿somos el fariseo o lo publicano? ¿Estamos mirando al hermano para ver lo que el hermano está orando, o nosotros estamos buscando nuestro tiempo de intimidad para que nuestra esencia sea pura y sea de Dios? ¿Quién somos? ¿Aquellos que buscan la visibilidad de la gente o aquellos que están buscando la presencia de Dios en su corazón? ¿Quién somos? ¿Los que sirven por apariencia o los que sirven por esencia? ¿Quién somos? Porque el llamado de Dios en la vida de alguien que es de bendición se torna una maldición cuando dejamos la esencia y quedamos con la apariencia. Por eso es natural, cuando el pastor viaja, la gente no viene a la iglesia. Por eso es natural que cuando el pastor no está en la oración, la gente no viene. Por eso es natural cuando no hay alguien que está allí para mirarme, yo no voy a hacer, porque no hay nadie mirando a mí y no voy a recibir el aplauso de la gente. Pero yo te voy a decir algo del cielo: el aplauso de la gente va a pasar, pero la recompensa del cielo está garantizada. Aleluya. ¿Servimos por esencia o servimos por apariencia? ¿Estamos buscando la visibilidad o estamos sirviendo a Dios con nuestra alma y con nuestro corazón? La motivación cristiana es el constreñir. Se habla constreñir, de constranger, constrange, o constrangimento. Aleluya, ayúdame ahí, hermano. El sentimiento de sermos devedores para Dios. Tú imaginas, hermano, nosotros estábamos en tinieblas, perdidos. ¿Y qué Dios hizo? Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su maravillosa luz. ¿Tú puedes pagar eso? ¿Hay dinero en la tierra que pueda hacer eso? ¿Pagar esta deuda? No. La Biblia dice, el apóstol Pedro en su primera carta, que Jesucristo no fuimos comprados por plata, por oro, sino por la sangre de Jesucristo. Y no hay dinero en la tierra y no hay nada en el infierno y en el cielo que pueda pagar este sacrificio. Entonces el sentimiento del servicio debe ser lo que, Jorge. Yo soy devedor, yo estaba muerto. Y Efesios capítulo 2, la Biblia dice que cuando Dios me llamó, Él me llamó de la muerte para la vida.
Él me llamó de la carnalidad para la espiritualidad. Él me llamó de las tinieblas para la luz. Y Él me hizo una nueva criatura. Porque nosotros, versículo 8 del capítulo 2 de Efesios, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces no es la gracia que me salva. La gracia salva por medio de la fe. Hay que tener fe para recibir la gracia. Porque nadie que no cree puede ver a Dios. Tenemos que entender que el sentimiento es ese. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 3 de Filipenses va a decir: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por eso, contienda o vanagloria, por pelea con la otra gente o por deseos personales tuyos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Y Él va a continuar diciendo: para que haga en nosotros el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo Dios, no tuvo como importante ser igual a Dios, antes aniquiló su forma divina y humillándose a sí mismo se hizo carne. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: el servicio no puede ser por contienda, el servicio no puede ser por vanagloria, el servicio tiene que ser con la motivación correcta, con el deseo correcto. Y Jesús va a decir, Mateo capítulo 6 versículo 3, que tú cuando des limosna no sepa tu mano izquierda lo que haga la derecha. Entonces lo que Jesús está diciendo: no estás haciendo para buscar reconocimiento de la gente, estás haciendo para que el cielo vea. Aleluya. Entonces, cuando servimos a Dios por apariencia, estamos haciendo con que el llamado de Dios en nuestra vida sea una maldición. Segunda cosa, si yo fuera usted estaba apuntando todo, hermano. Segunda cosa que nos hace tornar el llamado de Dios, que es una bendición y maldición: cuando yo sirvo a Dios sin propósitos. Alguien dijo que la vida cristiana no puede ser llevada con la panza. No, hermano, ¿dónde estás congregando? No, yo estoy solo visitando. No, tú no puedes. ¿Estás orando? No, yo oro por la noche antes de acostarme, estoy allí, hablo con el Señor. Señor, perdona mis pecados, mantiene mi nombrecito escrito en el libro de la vida, tiene misericordia de mí, de lo que sé, de lo que no sé. Ay, Dios mío, ay, yo estoy predestinado al cielo. No, hermanito, quédate tranquilito ahí, que la cosa va a ponerse fea. Nos servimos a Dios sin propósito. Él hizo Jorge con un propósito. Él hizo hermana Liliana, Keila, Carol, Jéssica, Celi, Soraya, Luciane, pastora. Hizo hermana Débora, hermano Bernardo, pastor Jean, Gabriela, todos los que están aquí con nosotros. Él hizo nosotros con un propósito. ¿Y cómo vamos a llevar la vida cristiana así? Con una panza. Ay, como la filosofía del hermano Zeca Pagodinho: deja la vida me llevar, vida lleva yo. No, hermano, no, la vida no te lleva. Si tú eres cristiano, quien te lleva es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que habita, o sino que debería habitar en ti. La vida cristiana, cuando es vivida sin propósitos, hace con que la bendición del llamado sea una maldición. Y vivir sin propósito es lo que: estar en la iglesia pero no involucrarse con la iglesia. Tener un llamado de Dios y sabe que Dios te llamó, pero haces como Jonás, estás huyendo. Sabe que Dios te llamó para ser un trabajador, pero huyes del trabajo. Sabe que Dios te llamó para echar mano a alguien y ayudar a la gente en oración, en ayuno, a entender la palabra, a servir en la iglesia, pero no haces caso, no pones ganas, no te gastas en eso. La gente que está sin propósito es la gente que está ahí llevando la vida de cualquier manera. Y no podemos, hermanos, ocupar un espacio y no tenemos un lugar.
Tenemos que ocupar el espacio y tenemos nuestro lugar. Si Dios me puso aquí, voy a servir y voy a hacer con que el llamado de Dios sea una bendición. Y no solamente en mi vida, sino en la vida de alguien que está necesitando de una palabra, de un abrazo, de algo. Porque yo soy el instrumento que Dios va a usar en este tiempo. Y no voy a quedar esperando que alguien me hable, que alguien me anime. Yo tengo el Espíritu Santo que me levanta por las mañanas con su misericordia, y Él tiene todo lo que yo necesito. Entonces no podemos dejar la vida llevar nosotros. ¿Qué hace una vida sin propósito? Te hace vivir una vida en carnalidad. Y esta vida en carnalidad, que no tienes responsabilidad con el espiritual, gloria a Dios, esta carnalidad te va a engendrar una falta de discernimiento, hermano. Porque tú vas a saber que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y dominio propio, templanza, alegría. Tú sabes que la vida cristiana no es carnal, sino espiritual, no es natural. Jesús dijo que el reino de Dios está entre nosotros, pero no es visible, es invisible. No es carnal, es espiritual. Y tú sabes, y yo sé. Pero la carnalidad engendra esta falta de discernimiento y la falta de comprensión de los valores de Dios. Porque tú sabes que todo de Dios es espiritual. La estructura es física, pero el Espíritu Santo es espíritu y es santo, no es carne. Entonces nos hace vivir una vida carnal, sabiendo que yo fui llamado a vivir una vida espiritual. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 a seguir? Él va a hablar de la armadura de la fe, y él va a decir que nuestra lucha no es contra la carne, y ni tampoco con la, diga, sangre que vas a acertar, sangre. No es contra lo que es aparente, hermano y hermana mía. Es contra lo que es espiritual. Pero la vida cristiana sin propósito te hace vivir una carnalidad en el medio espiritual. Por eso hay gente que solo viene a la iglesia en los domingos. Hay gente que no tiene vida de oración. Pastor, tú estás hablando de oración, de congregar, de todo. Sí, porque eso es deber de un cristiano. No es de un pastor, es de un cristiano. Está difícil la cosa ahí, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién está entendiendo? Está difícil, duele, ayúdame ahí. Yo estoy hablando de la palabra, gloria a Dios. Cuando Dios nos llama, hermanos, Dios nos llamó pastor Marcelo, Dios llamó para Marcelo y hizo de él un pastor. Pero mi mujer sabe, yo no oro para predicar, yo estoy orando siempre. Yo no oro cuando estoy aquí. Yo no estoy orando porque voy a cantar en la iglesia, ¿entiendes? Yo estoy orando porque yo soy cristiano. Y yo entiendo que Dios me llamó y tengo un propósito, hermana Keila. Y no puedo quedar parado esperando que alguien me visite. No. Dios me llamó, yo tengo conciencia y esto va a ser bendición y no maldición. La Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales, pero el hombre carnal va a discernir las cosas que son carnales. Entonces, viviendo una vida cristiana sin propósito, hacemos que el llamado de Dios se torne una maldición en nuestra vida. No alegría, sino tristeza y angustia. Y ahí no sabemos qué camino vamos a seguir. Ahí no tenemos idea dónde vamos a llegar. Ahí no sabemos lo que va a ser mañana, porque las circunstancias me están llevando. Pero si tú sirves al Dios verdadero, Él cambia las circunstancias, cambia el tiempo, cambia todo, para que tú entiendas el propósito. Desde que abrimos nuestro corazón para que Él entre. Aleluya. Dios tiene todo para ti y para mí. Tiene todo. Desde que la puerta de nuestra vida esté abierta para Él. Y yo te digo algo bajo el temor de Dios: si la puerta no está abierta para el Espíritu Santo, la puerta está abierta para el diablo, hermano. Tu casa, la casa de tu corazón que es una casita, él está ocupado por alguien. Si no es Jesús, es el diablo. Y ahí, ¿quién está ahí adentro? Cuando sirvo a Dios sin propósito,
sé que el reino es espiritual, pero vivo una vida como quiero. Judas manifestó eso. Tercera cosa, ¿cómo hago para que el llamado de Dios se torne una maldición? Cuando mis prioridades son mayores que la voluntad de Dios en mi vida. Ay, sí, Judas, él pasó este tiempo. Marcos capítulo 14, Mateo capítulo 26. Cuando la mujer rompe la vasija de alabastro, se habla así, y ella echó el perfume en la casa. Y no era solamente el perfume que tenía valor, sino la vasija también. Y algunos estudiosos van a decir que la vasija tenía más valor que el perfume. Una adoración que tenía su interior y su exterior. La mujer estaba entregando todo delante de él. Pero Judá va a decir lo que: ay, Señor, ¿no sería mejor que tú vendieras este aceite, este ungüento, lo que tiene ahí adentro, para que se dé a los pobres? Y él tenía interés porque robaba. Judas estaba poniendo sus prioridades más allá que la voluntad de Dios. Judas estava manifestando algo aqui. Ele estava dizendo: mi desejo está acima da voluntade de Jesus. Jesus vai dizer a ele: esta mulher está ungindo mi cuerpo para o sepulcro, para a morte que vai venir. Ela está haciendo algo importante, e é tão importante que vai quedar registrado na história o que ela está haciendo. Pero Judas tinha uma mentalidade carnal delante de Jesus. Ai, irmão, podemos estar aqui e ouvirmos palavras que vão a sacudir nosso interior, pero se não tomamos a decisão de ponerlas em prática, somos solamente oyentes do Evangelho. E Mateus capítulo 7, a Bíblia vai dizer que aquele que hoje não pratica é semelhante a uma casa que foi edificada em la arena. Vino a lluvia, a tormenta, e a casa caiu, porque não tinha firmeza, aleluia, fundamento. Sim. Pero aquele que hoje pratica, puso sua casa em la roca, aleluia. E la roca del texto é a palavra de Deus, la palavra de Deus. Quando nós oímos e praticamos, viene lluvia, viene viento, viene tormenta, crise familiar, crise financeira, crise emocional. Estou em la igreja e não entendo mi lugar, pero sei que allí es mi lugar e não salgo mientras Deus não haga algo. Aleluia. Então temos que ter esta consciência: minhas prioridades não são maiores que a vontade de Deus. Quantas vezes eu tinha a oportunidade de seguir meu desejo, e se hubiera seguido meu desejo, não estava aqui. E tu, muito menos. Ninguém de nós estaríamos aqui se pusiéramos a vontade nossa mais allá da vontade de Deus. Quizás tu estás aí meio tibio, não sabe o que vas a hacer, e o Espírito Santo está falando contigo: tu prioridade não é maior que minha vontade em tu vida. Tu estás vendo agora e sentindo o que passa agora. Eu estou vendo amanhã, estou vendo a eternidade, estou vendo todo, e estou dizendo: respira fundo, acalma tu coração, porque se tu tomas a decisão precipitada, pierde todo, echa fora todo, e haga com que o chamado de Deus, que é de bendição, se torne uma maldição. Pero se tu tomas a decisão de seguir minha vontade, eu tenho um caminho de eternidade para tu vida. Aleluia. Minhas prioridades são maiores que a vontade de Deus, e por isso o chamado de bendição se torna uma maldição. É interessante porque Deus sempre está chamando nós para estarmos mais allá de nossas prioridades, e rechazamos. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, tão conhecido: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão añadidas, acrescentadas. Então sabemos que a prioridade é o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas, e o contexto allí é comida, vestuário, e não que nós não devemos estar afanados por coisa nenhuma, porque Ele cuida de los lírios do campo, de las aves del cielo, e também vai cuidar de seus hijos. Aleluia.
Ay, hermano mío, no podemos quedar en el mismo lugar. Dios nos llama a ir más allá de nuestras prioridades. Un ejemplo de esto en la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dios habló con Moisés sobre eso. Moisés, tú vas a llamar al pueblo y diga a ellos que van a santificarse, porque yo quiero hablar con ellos, con todos ellos. Moisés llega delante de la gente y va a decir, Dios habló que quiere hablar con todos nosotros. Moisés estaba hablando, Dios quiere ser un Dios personal contigo y conmigo. Él va a hablar con todos nosotros. Y el pueblo dice lo que: no hable Dios con nosotros, hable contigo y tú hables con nosotros. Porque ellos sabían que si Dios hablara con ellos y ellos estuvieran en pecado, ellos iban a morir. Ellos sabían que a partir del punto que Dios habló con nosotros, nosotros no vamos a poder más murmurar, no vamos a poder más chismear, no vamos a poder más hablar tontería, no vamos a poder hablar palavrota, no vamos a poder vivir una vida de reclamación, sino que vamos a poner la adoración en el altar y el sacrificio tendrá que ser nosotros. Ellos sabían que a partir de este punto la vida de ellos iba a cambiar. Por eso ellos dijeron, no, Dios está llamando a nosotros más allá y nosotros no deseamos. Ponemos la responsabilidad en el líder. Y Dios estaba diciendo, yo quiero revelarme hacia ellos. Yo quiero revelarme para este pueblo y este pueblo no quiere que yo me revele a ellos. Entonces Dios siempre está llamando a nosotros más allá. Dios siempre está llamando a nosotros, como Ezequiel capítulo 47, a caminarmos un poquito más a las aguas profundas, que ellas no queden solamente en nuestros tornillos, rodillas, lomos, sino que el río de Dios pueda llevar nosotros a donde Él quiera. Y la Biblia dice que donde el río pasa, hay sanidad, hay vida, hay peces, los árboles crecen. Es lo que Dios está hablando con nosotros. Si nosotros damos el paso de ir más allá en comunión, en intimidad, de no hacernos con que el llamado se torne una maldición, sino una bendición, Él va a traer la frutificación en nuestra vida. Él va a alcanzar la gente que está cercano nuestra. Él va a obrar de manera que estamos en el río y el río va haciendo los cambios que necesitamos. Ahí sí, mergulhados, vamos a vivir experiencias con Dios, familia transformada, hogar restaurado, vida financiera, provisión, las cuentas van a estar en día, pero lo que Dios está diciendo, primero soy yo y después tus cositas. Bendecido, aleluya. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga hermano Moisés. Dios bendiga hermano Víctor. Dios te bendiga pastora Franciele por Facebook. Entonces mis prioridades no pueden ser mayores que la voluntad de Dios. Cuando Jesús ya no es más prioridad para mí. Porque si Jesús no está en primer lugar, tú estás en primer lugar. Y yo te pregunto, ¿quién está ocupando este lugarcito ahí de arriba en tu corazón? Cuando tú despiertas por la mañana, ¿quién viene en tu cabeza? Cuando tú vas a acostarte por la noche, ¿quién es tu último pensamiento? ¿Quién es? Aquel que está allí. Porque cuando tenemos Jesús en nuestro corazón, hermano, yo me despierto por la mañana y yo digo, gracias Señor por esta mañana. Porque Él es prioridad en mi corazón, pero en tu corazón. Cuando voy a acostarme digo gracias, porque me desperté en tu presencia y voy a acostarme en tu presencia. Y la pastora no me deja mentir. Dobro la rodilla, cojo el pequeñito y digo, vamos a darle las gracias al Señor. Cuando estábamos en Brasil, todas las mañanas yo cogía al chiquito y después del desayuno de él, porque muchas veces estábamos en un propósito para que Dios restaurara la salud de ella y seguimos creyendo. Yo lo cogía, llevaba en la salita, ponía el fondo musical, Jorge, iba haciendo él dormir, ya iba adorando a Dios, y él dormía y yo iba a la oración. Señor, mi vida es tuya, yo no tengo nada en esta tierra.
Permítame que nada me venga a atar con las cosas de este mundo, porque mi vida es una semilla para la eternidad. Esta es la prioridad de alguien que ama a Jesucristo. No hay nada que pueda estar entre Él y yo. Ninguna mágoa, ningún resentimiento, ninguna palabra que hablamos, nada, hermano, ninguna ofensa. Nada puede estar entre Él y ti, entre Él y nosotros. La prioridad es Él. Judas amaba más el dinero que Jesús. Por eso vendió a Jesús por dinero. Y nosotros estamos vendiendo a Jesús por lo que, hermano, por nuestra familia, porque ponemos nuestra familia en prioridad. Hay mucha gente por ahí que no sirve a Dios por la familia que tiene, porque no puede estar en la casa de Dios, porque tengo que estar con mi familia. Puedes estar con tu familia, pero lo que sirve decir que amas a Jesús y no lo sirve aquí en la tierra, y golpear el pecho, decir que desea estar en el cielo, si el cielo es con Él estar por la eternidad, y no tienes deseo de estar con Él por 2 horas. Aleluya. Es el dinero, por eso vamos a trabajar, vamos a hacer todo. La Biblia dice que cuando Faraón quiso ocupar la mente del pueblo hebreo en el Egipto, puso trabajo en la mano del pueblo para que ellos no pensaran en servir a Dios, ni tampoco hacer una fiesta en el medio del desierto. Si no me engaño, capítulo 2, versículo 5 de Éxodo. Vamos a aumentar el trabajo de ellos. Ellos quieren servir a Dios, vamos a ocupar la cabeza. Hermano, si el dinero está en primer lugar en nuestro corazón, nuestro destino es lo que... Ni te voy a hablar porque tú lo sabes. No hay como servir a 2 señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Porque vamos a amar uno y despreciar el otro, o vamos a amar el otro y despreciar lo que quedó. No hay como servir a Dios y las riquezas, dice la Biblia. Tus emociones, cuando tú pones tus emociones y hace como Judas puso sus emociones, porque él fue contrariado, y la contrariedad que recibió manifestó la emoción que estaba en su corazón, la frustración. Vendió a Jesús, recibió el dinero, pero el dinero no llenó el corazón de él. Tanto lo es que él no quedó con el dinero, devolvió el dinero a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Y la gente tampoco recibió. Compraron un campo y pusieron el nombre del campo, campo de sangre. Lo que está llenando nuestro corazón, lo que es prioridad en tu alma. Tu alma no puede ser llena con las cosas de la tierra. ¿Sabe por qué la gente en Hechos capítulo 2 fue impactada por el Evangelio? Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo descendió, todos fueron llenos. Y ellos no fueron llenos de emociones, ellos no fueron llenos de sensibilidad, ellos no fueron llenos de algo pasajero, ellos fueron llenos de Dios. Y lo que pasó, llenos de Dios, fueron capaces de perder la vida por Jesús, de entregar su vida por Jesús. Fueron capaces de poner Jesús en prioridad, y nada ni nadie sacó a Jesús del corazón de ellos. Ponga atención, bienvenido hermano Moisés, gloria a Dios. Lo que es prioridad en nuestro corazón, lo que es prioridad en nuestra alma. Cuando Jesús no es prioridad para mí, hay algo que está ocupando este lugarcito. ¿Y lo que está ocupando nuestro corazón? La palabra de Dios debe guiarnos. El Espíritu de Dios debe llevarnos hacia el cielo, y el cielo es nuestro destino, nuestro hogar, nuestro propósito. Tú y yo somos peregrinos en esta tierra. La Biblia dice que somos, yo no sé cómo es en español, pero en portugués dice forasteros. Existe esa palabra. La Biblia dice que nosotros somos forasteros y peregrinos. Nosotros estamos caminando aquí, pero aquí no es nuestra casa. Habrá un día que vamos a llegar en casa, y el nuestro Dios y Padre estará de brazos abiertos para nosotros, diciendo: hijos míos, vení para el gozo eterno.
Porque fuiste fiel en el poco, sobre lo mucho te pondré. Aleluya. Cuarta cosa que hace con que el llamado de Dios se torne una maldición en nuestras vidas, cuando nuestras decisiones equivocadas nos llevan al lugar equivocado. Judas fue ahorcarse. Su decisión fue esa. Tomó una cuerda y puso allí, se ahorcó. Pero si él tuviera ido a la cruz, él tenía recibido el perdón. ¿Tú sabes de eso? Pedro negó a Jesús, no se mató, tuvo una nueva historia. Tomé no creyó en la resurrección, pero después de arrepentido, tuvo una nueva historia. Sacando Juan, todos dejaron a Jesús. Juan, el discípulo del amor que quedó en la cruz. Todos se fueron, pero ellos volvieron, se arrepintieron, tuvieron un nuevo encuentro y fueron restaurados. Si Judas tuviera tomado la decisión cierta, tenía sido restaurado. Pero él tomó la decisión equivocada. Y las decisiones equivocadas generalmente nos llevan a lugares equivocados. Y eso es algo que debe estar en nuestro corazón. Si él estuviera en el lugar correcto, tenía sido sanado. Pero es eso que sucede cuando tomamos decisiones que hacen con que el llamado se torne una maldición. Terminamos muertos espirituales. Nos aparcamos de Dios. Salimos del medio de los hermanos. Nada sirve, nadie es bueno. No hay pastor que sirva, no hay iglesia buena. Todo es una tontería, es cosa de hombre. No es así, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 25, la Biblia dice que no podemos dejar de congregar como muchos tienen hecho costumbre. La Biblia dice, capítulo 6 de Hebreos, que mucha gente sirvió a Jesús, fue alumbrado, fue tocado por los dones espirituales, pero profanó la sangre. Ahora ya no restan arrepentimiento, salvación, nada para ellos. Romanos capítulo 1, la Biblia va a decir, versículo 25 a seguir, sobre este tema: aquellos que rechazaron la verdad y cambiaron la verdad por la mentira. Por eso Dios los entregó a los deseos profanos de su corazón. Por eso hay hombre con hombre, mujer con mujer, y muchas cosas más, cambiando el propio sentido natural. Cuando nuestras decisiones equivocadas nos llevan a lugares equivocados, ya estamos en el final. Y lo que hace eso, nos hace aislar. Aislar se habla, isolar, aislar, salir del medio de la gente. Porque mientras estás en el cuerpo, tienes posibilidad de ser sano. ¿Cuál es la diferencia de la oreja que fue cortada por Pedro, de Marco, el soldado, y la mano del hombre con la mano que tenía un problemita, mijada? ¿Cómo habla? Atrofiada. Seca, la mano seca, resequida, hay traducciones. La diferencia es que la mano salió del cuerpo, la oreja salió del cuerpo, pero la mano estaba en el cuerpo. Lo que Dios está diciendo es: permanezca en el cuerpo. Dios tiene poder de coger lo que está afuera y poner en el lugar de nuevo, pero es más fácil, tú estás en el cuerpo, una palabra te sana, ¡pum! Aleluya. Pero lo que pasa es que las decisiones equivocadas están sacando a la gente, no de la iglesia, no del medio de los hermanos, sino de la presencia de Dios. Y no hay como vivimos una vida lejos de la presencia de Él. No hay sentido. Por eso mi consejo para ti es: no quiera arreglar las cosas solo. Pida ayuda, hermano, al Espíritu Santo. Hable con alguien que tiene temor de Dios y que no queda hablando de la gente. Hable con alguien que realmente pueda ayudar. Corra para los pies de Jesús. Judas no tuvo perdón porque no lo buscó, pero tú y yo podemos, hermano, no hacer con que lo bueno de Dios se haga malo. No hacemos con que el llamado de Dios, que es una bendición, se torne en algo maldito, una maldición en nuestra vida. Por eso no te aísles en tus razones o emociones, pero clame a Jesús. Judas reconoció su error. Él dijo: yo pequé contra sangre inocente.
pero Él no fue el lugar correcto. Pero tú y yo tenemos la oportunidad en esta noche. Cuando soy restaurado, pastor, porque hablamos de las cosas malas y también podemos hablar de las salidas que tenemos. Yo soy restaurado cuando entiendo que Cristo es mi sentido verdadero y mi motivación. Levantamos todas las mañanas como Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, porque sus misericordias se renuevan sobre nosotros, porque grande es su fidelidad, dice la palabra. Aleluya. Cuando entendemos que Cristo es nuestro sentido y nuestra motivación verdadera, yo no voy a trabajar para ser visto, sino porque yo amo a Jehová. Yo quiero servirlo con todo mi corazón. Es aquí, es en la calle, es en el colegio, en el trabajo, en casa, principalmente en casa, donde mucha gente tiene debilidad de dar testimonio de la palabra. Ay, hermano mío, puede ser restaurado cuando entiendas, cuando nosotros entendamos que lejos de Él nada podremos hacer. Aleluya. Podemos ser restaurados cuando nos arrepentimos de verdad, con todo nuestro corazón, y juntamente con el arrepentimiento viene el cambio, la mudanza de mentalidad. No quiero más vivir para el mundo, voy a vivir para Dios, y mi vida es de Dios, pase lo que pase. Yo conozco una pastora que es usada por Dios de una manera tremenda, hermano. Ella era cristiana, pero el marido no. Y el marido un día le llamó y le dijo: mira, vas a tener que tomar la decisión. ¿Vas a continuar con Jesús o vas a continuar conmigo? Ella lo miró en los ojos y dijo: te amo, no voy a dejar de amarte, pero yo voy a quedar con Jesús. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes la prioridad del corazón? Lo que Dios hizo. Hermano, Dios cambió la historia de esta mujer, le dio una familia bendecida. Un hijo que no podía tener hijo, Dios abrió la madre, ella tuvo hijo, hermano. Ay, hermano mío, yo estoy hablando de eso. El cristianismo no ser solamente palabras que son lanzadas, sino que sea algo vivo, porque estamos viviendo, Jorge. Porque es práctico en nuestra vida. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de los cambios. Cuando decidimos arrepentirnos, regresamos en nuestros equívocos y decimos: Dios, yo metí la pata mismo, me equivoqué, ay, Señor, perdóname. Pero yo voy a volver, voy a sufrir las consecuencias de haber salido de tu presencia, y volveré al lugar donde nunca debería tener salido. Y ahí vuelves allá. Cuando Dios te restaura, Dios no te restaura en el lugar donde tú estás ahora, sino que Él te hace volver al lugar donde tú estabas. Y allí, en el lugar de la frustración, en el lugar de la vergüenza, en el lugar de la muerte, Él trae ánimo, Él trae vida y Él trae cambio. ¿Te recuerdas de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo? Donde fue restaurado, en el mismo lugar donde salió. ¿Te recuerdas de Lucas capítulo 5? Donde ellos fueron restaurados de la noche entera pescando y nada cogieron. ¿Dónde? En el mismo mar de la frustración. Jesús no dijo: quédate aquí que voy a dar un orden a los peces y ellos van a saltar para las redes. No, vas a volver en el mismo mar, vas a bogar mar adentro, y allá donde tú estuviste gastando todas tus fuerzas toda la noche, allá, en el mismo punto de la frustración, yo voy a enviar provisión, voy a sanar tu corazón, y solamente vas a saber que yo soy Dios verdadero cuando tú te pongas allá, en la misma circunstancia, en la misma dificultad, pero conmigo ahora las cosas van a ser diferentes. Aleluya. Y este arrepentimiento no nos hace, no nos permite huir. Este arrepentimiento es lo que manifestó los varones cuando llegaron en Hechos capítulo 2 a los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos dijeron: ¿qué haremos, hermanos míos, para que tengamos lo mismo que usted?
para que tengamos la misma cosa. Y ahí el apóstol Pedro se pone de pie, el primer sermón de la iglesia, la inauguración de la iglesia. 3,000 personas aceptaron a Jesús con este sermón. Él va a decir: arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Porque el arrepentimiento es la llave que abre la puerta para el cambio. Y tercera cosita, somos restaurados cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías capítulo 29, buscarmeis y me hallaréis cuando me buscareis con todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios con toda nuestra alma, no tenemos miedo de pedir perdón, no tenemos miedo de decir: hermano, perdóname, hermana, estaba mal emocionalmente, perdóname por la palabra que hablé. Cuando buscamos a Dios con todo corazón, no tenemos límites para volvernos a Dios y volver a hacer con que el llamado de Él de maldición se convierta de nuevo en bendición. Por eso yo te digo, no dejes que tu llamado se torne una maldición. Aleluya. Póngate de pie, por favor, yo quiero orar por ti. Aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo, como si Él estuviera diciendo: yo no quiero que tú hagas el llamado tornar-se en una maldición. O como si Él estuviera diciendo a alguien: te perdiste en el medio del camino, pero hoy yo puedo hacerte volver a sentir la llama de nuevo encendida en tu alma. Por eso yo quiero orar contigo. Cierra tus ojos en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Señor que resucitó de los muertos, el mismo Dios que sana, que sanó en la Biblia, que liberó en la Biblia, que bautizó en la Biblia, que llenó en la Biblia. Este Jesús está aquí en esta noche y desea sanarte, desea ungirte, desea liberarte, desea cambiar tu estado, sacar las ataduras que te están prendiendo y hacerte libre para que este llamado sea bendición. Levante tus manos al cielo y comience a hablar con Él. Comience a erguer tu voz, a levantar tu voz y decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. Haga en mí, oh Dios, comience en mí, oh Dios, aquí estoy. No necesito llegar al punto final para que me arrepienta. Yo no necesito llegar hasta el límite para que vuelva hacia atrás. Aquí estoy, mi vida es tuya. Yo quiero volver a sentir, quiero volver a vivir, quiero volver a ser, quiero volver a tener un llamado de bendición en mi vida, en mi casa, en el medio de los hermanos, en el medio de los parientes, del trabajo, a donde yo esté. Yo quiero ser tuyo para la gloria de tu nombre. Mientras tú hablas con Él, levanta tus manos. Rabashando corro boco samamaya. Reciba renuevo de Dios ahí. Reciba gracia de Dios ahí. Reciba fuerza para levantarte otra vez. Teya surra cabaya. En el nombre de Jesús, no hay cadena que pueda atarte, no hay demonio que pueda aprisionarte, no hay saeta que pueda sacarte. La sangre de Jesús tiene poder. Aleluya. Por eso clamo por el poder de la sangre,
por el poder de la sangre del Cordero que murió y resucitó, la sangre que tiene perdón, la sangre que tiene victoria, la sangre que reescribe historias, la sangre que nos hace nacer de nuevo. Vengo, Dios, lavando mi vida, mis hermanos, lavándonos por completo, por entero, en el nombre de Jesús. Toda cadena sea hecha por tierra ahora. Todo demonio de las tinieblas sea echado fuera ahora, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del cuerpo físico se sana ahora, emocional se sana ahora, por el poder de la sangre, por el poder de la sangre, en el nombre de Jesucristo. Reciba tu victoria, reciba ahora, en el nombre de Jesús, un levantar, en el nombre de Jesús, un levantar del cielo ahí. Te viasarai, Rabashokonomo Samandaraya, Erebiasendai, Uribike Biasaya, Tobiashebi Kitulefo, Aramanto Kebelebiasabaya, en el nombre de Jesús. El diablo dijo que es el final, pero el Espíritu Santo te llama y te dice: puede ser la noche que voy a empezar a escribir una nueva historia en tu vida. Chorraca salabacama, Uribikiaseya tuibio fo. En el nombre de Jesús, se te arrepiente, encuentra